Cuando Abraham nació, Noé todavía estaba vivo. No tenía en cuenta ese dato y qué dato tan pero tan interesante. Si nosotros tiramos aquí una línea, justamente cuando Noé muere, Abraham tenía 69 años. O sea que Abraham nace, transcurre su vida por 69 años, y cuando Abraham cumple 69 años, Noé se muere, y cuando nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 12, encontramos que Dios le habla a Abraham que salga de la casa de su tierra y de su parentela a los 75 años de edad. O sea, 6 años después de que Noé falleció. Y encima de eso, otro dato más interesante, es que Sem, el hijo de Noé, que es esta barra roja que está acá de 600 años, murió incluso después de que muere Abraham. Abraham muere en el año 2143, estamos contando desde el año 0 cuando Adán sale del huerto, y Sem muere en el año 2158. O sea que Sem murió después de Abraham. Quiere decir que todo el tiempo que nosotros leemos las historias de Abraham, Sem estaba todavía vivo en la tierra. Eso quiere decir que la información a Abraham de lo que pasó acá en el huerto, podemos ver de que Adán pudo haber hablado directamente con el padre de Noé. El padre de Noé contarle a Noé, y Noé directamente hablar con Abraham. La Biblia no lo dice claramente, pero es por eso que podemos ver de que sin duda la información pasó muy precisa para llegar hasta Abraham. Imagina por un momento la escena. Abraham regresa victorioso de la batalla, hambriento, y de repente aparece un misterioso hombre sacerdote que bendice al héroe y a su pueblo con pan y vino. Ese hombre es Melquisedec, rey de Salem, y sumo sacerdote del Dios Altísimo. Pero ¿quién era realmente Melquisedec? En este episodio de Frente a Nuestros Ojos te invito a un viaje fascinante para descubrir ese secreto desde la perspectiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Te has preguntado si el Melquisedec bíblico tiene una identidad oculta? Quédate hasta el final para desentrañarlo y ver cómo esto nos conecta con Cristo, nuestro sacerdocio y los tiempos en que vivimos. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas bajo la visión del Evangelio restaurado. Les saluda el hermano Héctor Campos, como siempre, gracias a nuestro canal por YouTube, Evidencia Sin Fronteras. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like y ayúdanos a compartir el mensaje para hacer de este contenido y otros que están en el canal más vistos y que lleguen a más personas. Ahora, ¿por qué debería importarnos Melquisedec hoy al fin y al cabo? Primero, porque en la restauración hallamos revelaciones que nos hablan de él y de su orden del sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Segundo, porque al comprender quién es él, entendemos mejor nuestro rol como poseedores de ese sacerdocio y cómo prepararnos para las promesas futuras. Así que acompáñame. Te haré algunas preguntas reflexivas. Habrá citas de fuentes oficiales. Leeremos manuales de seminario, manuales de Ven Sígueme, de líderes actuales, etc. Y nos conectaremos a nuestra vida diaria y en nuestra preparación para la segunda venida de Jesucristo. Ahora, primeramente, ¿quién fue Melquisedec según las Escrituras? Para empezar, recordamos algunos datos bíblicos. La Biblia lo menciona en Génesis, el capítulo 14, cuando dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. En el libro de Abraham y en el libro de Mormón se confirma que Abraham pagó diezmo a este Melquisedec. La guía de estudio de las Escrituras en la iglesia lo dice así. En el Antiguo Testamento, un notable sumo sacerdote, profeta y líder, se le llamó rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. En hebreo, el significado de Melquisedec es rey de justicia y el sacerdote más alto de Dios. Su nombre mismo, rey de justicia, habla de su papel espiritual. También sabemos por las Escrituras que ninguno fue mayor que Melquisedec y que Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec.
En Hebreos 7 se le describe como sin padre ni madre ni genealogía semejante al Hijo de Dios. En Hebreos 7:3, señalando su autoridad eterna. ¿Por qué el sacerdocio lleva su nombre? En la sección 107 de Doctrina y Convenio responde que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Por respeto a Dios, los antiguos llamaron la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, ya que antes se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Así, para no repetir mucho el sagrado nombre de Dios, solamente se le llamó de Melquisedec, tomando en referencia a este rey que fue tan justo, poseedor del sacerdocio mayor, que haciendo similitud a Cristo, se le llamó así el sacerdocio. Es decir, este personaje ejemplar dio nombre a nuestro sacerdocio mayor. Además, en el alfabeto del sacerdocio, la guía de estudio de la Escritura, se explica que Cristo será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús mismo aparece para siempre con esa misma autoridad que él tuvo. Su vida, la de Melquisedec, nos conecta directamente con nuestro Salvador. Hay una pregunta que ha intrigado a muchísimos santos y estudiosos. ¿Melquisedec y Sem serán la misma persona? Al-Majiji, en un estudio en la revista Ensign en 1973, resumió bien el dilema. Dijo, debido a este estado de conocimiento, muchos santos y eruditos del Evangelio han preguntado si estos hombres eran la misma persona. La verdad es que no sabemos la respuesta. Sin embargo, al analizar las escrituras y tradiciones, surgen varias similitudes sorprendentes. Veamos algunas. La Biblia y la revelación posterior dicen que Sem recibió la tierra de Salem como herencia, y Melquisedec era precisamente rey de Salem. Es decir, Salem conecta a ambos personajes. Este punto lo recalca la autora Al-Majiji, diciendo la herencia dada a Sem incluía la tierra de Salem. Melquisedec aparece en las escrituras como rey de Salem, que reinaba allí. En hebreo, Melquisedec significa rey de justicia, y a Sem se le asocia con la justicia patriarcal. Por ejemplo, en Moisés 8:12 lo llama justo. Ambos son concebidos como líderes rectos y sacerdotes. Por revelación moderna sabemos que Sem tenía las llaves del sacerdocio y que fue el gran sumo sacerdote de su época. Esto encaja con la descripción de Melquisedec como sumo sacerdote, que Abraham buscó su bendición y le dio diezmo, reconociéndolo como tal. Abraham era descendiente de Sem. En el orden patriarcal del sacerdocio, Abraham había recibido la autoridad de Sem. Sin embargo, en Deuteronomio Convenios 84:14 declara que Abraham recibió el sacerdocio en manos de Melquisedec. Este detalle genera pregunta. ¿Por qué no dice directamente de Sem? Otra vez acá, la escritora, la erudita Alma Gigi dice que esto abre la posibilidad de que sean uno mismo, o al menos parientes inmediatos. En la tradición judía, los antiguos judíos identificaban frecuentemente a Melquisedec con Sem, hijo de Noé. Por ejemplo, en el libro Leyenda de los Judíos dice, Melquisedec era el sobreviviente del diluvio, el patriarca Sem. Este dato, aunque extremo al canon Sud, coincide con algunas suposiciones de la restauración. En Time and Season de 1844 aparece esta idea. Bajo la edición de John Taylor, literalmente afirma, Sem, quien fue Melquisedec, y Abraham, los tres contemporáneos, sostenían las llaves del sumo sacerdocio. Por otro lado, hay argumentos en contra. Por ejemplo, Doctrina y Convenios 84:14 dice Melquisedec que lo recibió por linaje de sus padres hasta Noé, lo que algunos interpretan como que Melquisedec vivió varias generaciones después de Noé. Sin embargo, Al-Majiji recalca que si ambos fueran la misma persona, este vínculo podría entenderse en un sentido diferente. El sacerdocio ascendió patriarcalmente de Noé hasta Sem. En resumen, no existe una declaración oficial definitiva. Muchos santos se inclinan a ver a Sem y Melquisedec como la misma persona, pero otros prefieren no afirmarlo sin ambigüedades. La conclusión honesta, como dice Gigi, no lo sabemos con certeza. Lo que sí vemos es que hay indicios que sugieren fuertemente la posibilidad de que sea así. En cualquier caso, explorar esta conexión nos ayuda a apreciar mejor el sacerdocio que llevan ambos nombres. Ahora bien, ¿por qué esto importa? Porque el sacerdocio de Melquisedec es clave en nuestra fe y tiene una relación directa con Jesucristo y nuestra misión. Recordemos que la Iglesia enseña, el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio mayor. Contiene las llaves de las bendiciones espirituales.
Adán fue el primero quien Dios reveló ese sacerdocio, y los patriarcas y profetas de cada dispensación lo han tenido. En la restauración, Pedro, Santiago y Juan lo confirieron a José y a Oliver. En otras palabras, es una línea ininterrumpida de autoridad en el Evangelio. Y todo es Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Los profetas interpretan Hebreos 7:3 diciendo que Melquisedec fue ordenado sumo sacerdote después del orden del Hijo de Dios. Es decir, el mismo orden del sacerdocio que Cristo organizó fue el que luego se le conoció como de Melquisedec. Ahora, entonces Melquisedec es un prototipo o un símbolo de Cristo, un hombre justo, sin principio ni fin en su sacerdocio, en esa autoridad. Un rey de paz, tal como Cristo, que estableció el Evangelio, preparando a su gente para el reino de Dios. Ahora, ¿qué sentido tiene para ti que Jesús sea sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? Significa que al recibir ese sacerdocio también participamos de la autoridad y bendiciones que Él ofrece. Como dice Orden y Convenios, con ese sacerdocio tenemos las llaves de los misterios del reino de los cielos para haber abierto los cielos, comunicarnos con la asamblea celestial. O en otras palabras, tenemos el derecho de recibir revelación personal y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Un don inmenso. Saber quién fue Melquisedec nos ayuda a valorar que Cristo nos da la misma oportunidad eterna de acercarnos a Dios. Además, el sacerdocio de Melquisedec abarca oficios clave: elder, sumo sacerdote, patriarca, 70, apóstol. Nuestro presidente actual, el presidente Dallin H. Oaks, preside ese sacerdocio en la tierra. Por tanto, cada vez que un hombre digno de este sacerdocio lo ejerce, incluso un padre en casa bendiciendo a sus hijos, y bajo el nombre de Melquisedec y por el poder de Cristo, ¿lo ha sentido en un servicio del sacerdocio o en el templo alguna vez? Ese poder viene directamente de Jesucristo, príncipe de paz. Nos invita a nosotros a ser también reyes de paz. Nos invita a ser justos como lo fue este hombre. Vivimos en días clave de la historia de la iglesia. El elder Edenton Perry enseñó que después del bautismo vino la restauración del sacerdocio de Melquisedec, otorgado a José y a Oliver por los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves. Esa restauración trajo la luz del Evangelio de vuelta a la tierra, después de siglos de oscuridad. Y esas llaves del reino están plantadas en la tierra para nunca más ser quitadas, como profetizó José Smith. Hoy la autoridad divina está activa y en nuestros días más que nunca. Esto nos prepara para los tiempos actuales de dos maneras. Uno, nos da autoridad y las ordenanzas. Al conocer la historia de Melquisedec y Sem, entendemos que el sacerdocio tiene linaje y tiene un orden. Cada generación de fieles, desde Adán, pasando por Enoc, Noé, Abraham, han recibido llaves. Nosotros somos parte de esa cadena, como discípulos de Cristo. Practicar el Evangelio, ser fieles a nuestros convenios, nos conecta a ese orden eterno. Es un recordatorio de que nuestras bendiciones espirituales no dependen de méritos propios, sino de Cristo, que confirió ese poder. Por tanto, en el templo renovamos nuestro pacto con nuestro Padre Celestial y con el sacerdocio a través de las ordenanzas que provienen del orden de Melquisedec. Cada vez que ejercemos ese poder, dando una bendición, predicando el Evangelio, sirviendo con el amor de Cristo, estamos siguiendo el ejemplo de Melquisedec y de Jesús, el gran sumo sacerdote, con quien compartimos ese título. Segundo, esperanza en la segunda venida. Los líderes actuales nos recuerdan que la restauración y todas sus señales son parte del gran plan divino. Como preguntó el elder Perry, tenemos ojos para ver que los sucesos y los profetas de nuestra época están preparándonos para la segunda venida del Señor. La realidad es que vivimos en el día glorioso amanecer, donde la luz de la restauración brilla en el mundo. Entender figuras como Melquisedec nos enseñan la continuidad. Así como profetas antiguos prepararon el primer advenimiento de Cristo, ahora la plenitud del Evangelio restaurado con su sacerdocio prepara el camino para su regreso. ¿Cómo aplicamos esto en lo cotidiano? Al ver a Melquisedec y Vicen como ejemplos de fe y autoridad, nos motivamos a ser trabajadores dignos del sacerdocio.
nos anima a estudiar la Escritura, velar siempre, saber que este sacerdocio trae el poder de la divinidad a los hombres. Nos impulsa a usarlo en amor y servicio. Nos prepara para tiempos en los que necesitamos orar y ver abiertos los cielos, siendo líderes espirituales en nuestras casas, barrios y comunidades. Además, reflexionar en Zen y Melquisedec nos enseña humildad. Ninguno de estos grandes hombres, por más buenos que fueran, presumió poder personal. Ellos honraron su convenio con Dios. Melquisedec ejerció fe poderosa y fue príncipe de paz en medio de su pueblo. Como él, nosotros debemos trabajar pacíficamente llevando el Evangelio con sinceridad y amor. Así nos preparamos no solo para la adversidad que vendrá, sino también para ver a nuestro Redentor cara a cara, con corazones limpios. Al final del día, mi querido oyente, te pregunto, ¿tu sacerdocio y tu fe están listos para lo que se avecina? ¿Cultivas el fruto de la paz y justicia como Melquisedec lo hizo? ¿Eres consciente que las llaves del reino descansan en la tierra hasta tu generación para nunca más ser quitadas? Si prestamos atención a esas enseñanzas que están frente a nuestros ojos, seremos mejores discípulos ahora y en la eternidad. Hemos recorrido un camino asombroso, desde las páginas antiguas de la Biblia hasta los discursos de profetas modernos. ¿Quién fue Melquisedec? Un rey y sacerdote ejemplar del Antiguo Testamento. ¿Puede en realidad ser el hijo de Noé? Es muy posible, como sugieren muchos sabios judíos y profetas de la Iglesia. La Iglesia no ha definido oficialmente su identidad exacta, pero el estudio ilumina que ambos compartieron la misma responsabilidad en el orden del sacerdocio, el linaje de autoridad que llega hasta nosotros. Este descubrimiento nos hace ver que la historia de la salvación, desde Adán hasta Cristo, y nuestra línea del sacerdocio siempre han estado frente a nuestros ojos, aunque a veces no las veíamos. Al reflexionar en esto, recordemos la promesa de Cristo. Él es el sumo sacerdote eterno, y nos ha incluido en su orden con un propósito. Con ese conocimiento renovamos nuestro compromiso de vivir el Evangelio con diligencia, que cada uno de nosotros, como portador del sacerdocio de Melquisedec, busque la paz, la justicia y la revelación personal mientras aguardamos la venida de nuestro Señor con los ojos bien abiertos. Como reflexión, ¿qué cambio harás tú en tu vida al recordar que llevas en ti el linaje de fe y poder divino que tuvieron estos grandes hombres? ¿Cómo puedes ser tú un Melquisedec moderno para alguien hoy? Piensa en ello. Ora por guía y prepárate espiritualmente cada día. Dios nos ha dado este conocimiento para fortalecernos. Que así sea para nosotros. Después de estas reflexiones, permítanos saber en los comentarios qué has pensado, qué has reflexionado, qué puedes compartirnos para ampliar también nuestra visión. Te leo en los comentarios. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo episodio de Frente a nuestros ojos.